comenzado sus tareas de conversión de unidades. ¿Todo bien con eso? Muy bien. Aparentemente sí. Bueno, hay que checar que ese aparentemente sea un sí bien fundamentado. Más que nada, tenemos que acostumbrarnos a manejar distintos tipos de datos y sería muy bueno que en la práctica nunca se nos olvide poner en qué unidades estamos trabajando. Es triste ver que aún en esta época en muchas páginas de internet nos muestran tablas o datos sin decirnos de qué unidades se trata. Y esto se queda bastante ambiguo. Bien, vamos a continuar revisando algunas propiedades de los fluidos, ya de manera introductoria a nuestra materia. Vamos a comenzar a definirlos. Profe. Dígame. Bueno, antes de empezar, yo quería preguntarle si un kilogramo de fuerza es lo mismo que un kilogramo de masa multiplicado por la aceleración gravitacional. Muy bien. La respuesta es sí, pero no. ¿Verdad? Todo depende de la manera en la que están definidas las cosas. Por ejemplo, ¿investigaron ustedes cuál es el factor de conversión de kilogramos masa y newton? ¿Kilogramo masa y newton? Así es, factor de conversión, perdón, entre kilogramo fuerza. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el factor de conversión? Creo que era algo así como 9.8, algo así, pero no me acuerdo. Bueno, entonces eso significa que no tienes bien tu tarea porque cuando yo te pregunto y no te acuerdas, tienes que verificar en tu libreta y decir, aquí está mi tabla de factores de conversión, es tanto, maestro, ¿verdad? Es decir, si no tienes a la mano tu tabla de propiedades, entonces no nos sirve de nada tu tarea. ¿Estamos? Recuerden que la tarea era hacer la tablita y con ella resolver los problemas del Moodle. Profe, sí, ya consulté aquí en mi tabla de conversión y tengo que un newton es igual a 0.019 kilogramos fuerza. 0.019 kilogramos fuerza. Sí. Muy bien. Yo tengo otra que a lo mejor la tendrán los demás compañeros, que dice así. ¿Cómo ven? ¿Sí la tienen así? Sí, yo tengo así. Sí, ya depende de dónde lo consultaron. Por ejemplo, si tú lo consultaste en internet, seguramente pusiste cómo convertir newtons a kilogramos fuerza y te salió esta. Te dice por cuánto multiplicar directamente. Pero si lo buscaron en algún libro, sobre todo si es de nuestra materia, pues lo más seguro es que hayan encontrado más bien esta. ¿Sale? Ahora, no quiero decir que una es más correcta que la otra. Lo que quiero decir es que la segunda tiene un numerito que conocemos todos. ¿De dónde viene este numerito de 9.81? De la gravedad. ¿No sabemos? La gravedad. Es el valor estándar de la gravedad en sistema internacional, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces,
Ya ven que a Newton se le cayó una manzana y pues de ahí salió un montón de cosas. Bueno, pues Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cierto? Sí. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuánto pesa 1 kilogramo de masa? ¿9.81 newtons? Pesa 9.81, ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? 9.81 newton. Bueno, y en base a lo que dice aquí arriba, yo podría decir que 1 kilogramo masa pesa 1 kilogramo fuerza. Sí. Bueno, pues esto es cierto, pero no siempre. ¿Sale? Todo está en base a esta fórmula. Yo digo, ¿qué fuerza tengo? Pues la fuerza es de 1 kilogramo de masa multiplicada por la aceleración. Ahora, ustedes aquí en la aceleración están poniendo un valor de aceleración que llamamos G. Pero no es cualquier G, es G estándar. ¿Queda claro? Sí, profe. Y esta gravedad estándar, ustedes dicen que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, lo que nos da 9.81 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, o lo que es lo mismo, una unidad que conocemos como Newton. Pero ¿qué pasaría si nuestra aceleración no fuera esta? Entonces ya no sería 9.81 newton, 1 kilo. Vamos al siguiente ejemplo. A todos ustedes les han platicado cuánto pesaríamos si viviéramos, por ejemplo, en la Luna. Sí, alguna vez. Más o menos, ¿cuánto pesaríamos en la Luna? En proporción. ¿De cuánto era la gravedad de allá, profe? Bueno, tendríamos que preguntarle a Google, pero vamos a dejarlo en algo básico de que la gravedad en la Luna es aproximadamente de 1/6 de la gravedad en la Tierra. Entonces, ¿qué pasaría aquí con este peso de 1 kilogramo? Si fuera en la Luna. Vamos a decir, ¿cuánto pesamos en la Luna? Otra vez tenemos 1 kilogramo, ¿verdad? De masa, porque la masa no cambia por moverla de lugar. ¿Estamos de acuerdo? Se multiplica por 1/6 de la gravedad estándar. Así es, lo multiplicaríamos por 1/6 de 9.81. ¿Sale? Y esto obviamente me quedaría en Newton. Ahora, si yo esto lo convierto a kilogramos fuerza, ¿qué tengo que hacer? Esto sería 9.81 sobre 6. Y ahora lo convierto a kilogramos fuerza con mi factor de conversión que tengo acá arriba. Dice mi factor, 9.81 newton es igual a 1 kilogramo fuerza. Voy a poner 1 kilogramo fuerza arriba y voy a poner 9.81 newton abajo, a fin de que se eliminen las n.
¿Cómo ven? Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se eliminan las n. Ah, miren, también se elimina el 981. Ya no necesito sacar mi calculadora. Entonces, ¿cuánto me queda? Un sexto de kilogramo fuerza. Y entonces yo diría, ¿sabes qué? En la Luna, 1 kilogramo de masa pesa ¿cuánto? Un sexto de kilogramo fuerza. Un sexto de kilogramo fuerza. ¿Sale? Entonces, no es lo mismo kilogramo masa que kilogramo fuerza, porque la fuerza depende de la aceleración y la aceleración depende de la atracción entre los cuerpos. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, lo que tendríamos nosotros que hacer siempre es, si tengo kilogramos masa, multiplicarlos por la gravedad del planeta o del lugar en el que estoy. Y después de tener esos newton, si ustedes gustan, convertirlos a kilogramo fuerza con este factor. ¿Sale? Este factor siempre va a ser porque es un factor de conversión entre sistemas de unidades. Sin embargo, la gravedad no necesariamente es de 981. Espero que con eso quedara claro. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Algo más que gusten preguntarme? Bueno, parece que no. Voy a continuar con propiedades de los fluidos. Entonces hablábamos nosotros de líquidos, sólidos y gases. Y ustedes me dijeron que los fluidos pueden ser líquidos o gases. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué propiedades tienen los fluidos? Dice aquí que fluido es aquella sustancia que debido a su poca cohesión molecular carece de forma propia. Entonces, para nosotros es muy sencillo. Si no tiene forma propia, si no la puede mantener por sí solo, entonces es un fluido. Y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos se clasifican en líquidos y gases. Entonces, un líquido ofrecerá resistencia a cambiar su volumen, pero no su forma. Y un gas, ese no ofrece resistencia a cambiar de volumen. Ahora aquí tenemos una nota en azul que espero que nos quede bastante clara. Es que ningún fluido es incompresible en realidad, pero nosotros vamos a suponer aquí que los fluidos son incompresibles. Cuando un fluido tenga que considerar su compresión, lo estudiaremos según los procesos termodinámicos, es decir, con otra asignatura. Eso creo que ya lo habíamos comentado en alguna clase pasada. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe. Dígame. ¿No se podrían considerar también fluidos, por ejemplo, cosas como la arena? Eso depende de en qué estado lo vas a manejar.
porque la arena, dependiendo cómo la tengas compactada, sí podría conservar su forma. ¿Sale? En cambio, si tú me hablas de una mezcla de arena con aire, ahí ya cambia un poquito esto. Pero no sería tanto como un fluido, sino sería más bien algo que llamaremos equivalente fluido. ¿Sí? Se trata de sólidos que se comportan como fluidos bajo ciertas condiciones. No sé si ustedes verían algunos programas, por ejemplo, del Discovery Channel o en el History Channel cuando pasaban Los Cazadores de Mitos. ¿No llegaron a ver esos programas? A lo mejor alguna vez. Alguna vez pasaron un programa de las arenas movedizas, que si las arenas movedizas son capaces de tragarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se veía que las personas se paraban en arena compactada, pero con un agujero abajo, en arena suelta sin agujeros abajo, o en arena a la que por debajo la alimentaban con aire. Y entonces se veía que en cuanto la persona que estaba en la arena con aire le prendían al ventilador, inmediatamente la persona se caía, prácticamente sin resistencia de la arena. ¿Sale? Pero son situaciones forzadas. Entonces, tú necesitas tener una cierta situación para que yo te pueda decir que es un equivalente fluido. Por ejemplo, si yo tengo tierra con agua, no necesariamente voy a decir que es un fluido, porque la tierra puede estar apelmazada en la parte de abajo y el agua suelta arriba. Pero si están correctamente mezclados, homogéneos y cumplen ciertas propiedades, puede tener un equivalente como fluido. Sí, más o menos igual que el concreto cuando lo están preparando. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Algo más que quieran preguntar o aportar? Bueno, entonces decíamos que los líquidos tienen un volumen que consideraremos constante. Sí, a lo mejor no lo dice aquí con esas palabras, pero el hecho de que un fluido sea incompresible significa que no cambia su volumen. ¿Sale? Entonces, en los líquidos, nosotros vamos a suponer que son incompresibles y por lo tanto vamos a suponer que su volumen es constante. Eso hace que muchas propiedades también sean consideradas constantes. Ahora, dice aquí que los gases poseen un volumen determinado, pero solo para ciertas condiciones de temperatura y presión. ¿Alguien se sabe la ley general de los gases? La de que Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Ah, caray, pues nunca la cursó, yo creo por eso. Muy bien, yo no me sabía eso, pero sería algo así, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, esta R de aquí, le voy a poner un asterisco. Esta R de aquí es la constante universal de los gases. Y N es el número molar del gas en cuestión. A menos que sepan calcular el número molar, no voy a usar esta ecuación. Yo voy a utilizar esta.
en donde R es una constante, pero del gas, no es universal. Cada gas tiene su propia constante R, y M es la masa del gas. ¿Cómo ven? ¿Sí la recuerdan? ¿También es molar? No, no es molar, esta es masa. La N es número molar, la M es masa. Sí, es como decir, véndame 1 kilo de gas. ¿Sale? ¿Perdonen? Sí. Entonces, vamos a decir nosotros, P es presión, V es volumen, M es masa y T es temperatura. Ustedes saben que la temperatura tiene que estar ¿en qué unidades? Bueno, de hecho la presión y la temperatura, ¿cómo deben ser? Para que esto funcione. Muy bien, les recomiendo darle una revisada a esta ecuación, ¿sale? Para que tengan esto más claro. Pero bueno, esta es la ley general de los gases. Y esta ley general de los gases me muestra que el volumen depende de esto. M es la masa del gas, la cual no cambia. Ustedes saben que la masa no se crea ni se destruye, bla, bla, bla. Por lo tanto, la masa es constante. Y R es la constante del gas, que por definición, pues es una constante, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el volumen en un gas? ¿De qué depende? De la presión y la temperatura. Exacto. ¿Sale? Entonces ya de ahí ustedes sacan que si un gas se expande a presión constante, entonces baja su temperatura o cosas así. Pueden sacar un sinfín de conclusiones. Pero básicamente el volumen de un gas puede cambiar fácilmente con la temperatura o la presión. Nosotros vamos a estudiar los gases, decíamos aquí, como incompresibles en aplicaciones básicas. Si nosotros vemos que es necesario considerar la expansión del gas, en ese caso tendremos que valernos de la termodinámica. Y por lo tanto será todo lo que diga al respecto. Ahora no olviden estas ecuaciones, a lo mejor más adelante las necesitamos. Entonces estudienlas bien y continuamos. Si no hay dudas, claro está. ¿Cómo ven? Va bien, profe. Bueno, ahora vamos a hablar de la densidad. La densidad es algo muy importante para nosotros. También vamos a hablar de lo que se llama el volumen específico. El peso específico, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué se relacionan estas tres propiedades? Se los voy a decir. Son la misma propiedad vista de distintos puntos de vista. ¿Estamos de acuerdo? Misma propiedad.
¿Alguien conoce acerca de la densidad, aunque sea de manera informal, la ha manejado? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a manejar el concepto básico de densidad. Se apunta la letra griega rho, no es una E, ¿sale? Por muy fea que esté, la E no es tan abierta. Es la letra griega rho. Y vamos a denotar la densidad como masa sobre volumen. Noten que el volumen lo expreso siempre con la letra V mayúscula. Generalmente la letra V minúscula la usaré para otras cosas. Entonces, densidad es masa sobre volumen. Así de fácil. Ahora, ¿qué dijimos acerca de la masa en un cuerpo? ¿Es constante o es variable? Constante. La masa será constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en un líquido en el que dije que el volumen sería constante? Sí, si recuerdan, aquí lo dije. En líquidos el volumen será constante. Entonces, ¿qué va a pasar en un líquido con la densidad? Va a ser constante. Casi no los escuché, como que se cortó. ¿Va a ser constante? Así es. En líquidos va a ser constante siempre. Y en gases solo será constante mientras yo considere que V es constante. Pero en general depende de la ecuación de los gases. ¿Sale? Entonces, en un gas no sabemos si sea constante o no, depende del problema, pero en un líquido también será una constante esa densidad. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Hablemos de las unidades de la densidad. En sistema internacional, ¿cuáles son las unidades de masa? El kilogramo. Kilogramo masa, muy bien. ¿Y cuáles las unidades de volumen? El metro cúbico. Metro cúbico. Bien. Quisiera que participara más gente. Siempre participan las mismas personas. ¿Sale? Traten de participar un poco más el resto del grupo para que se aburran menos. ¿Sale? Entonces, está muy bien. Pues las unidades de densidad quedan así, tal cual. Kilogramo sobre metro cúbico. Ahora, hay un montón de unidades derivadas de esto, pero estas son las básicas del sistema internacional. Habrá quien diga kilogramo sobre decímetro cúbico o que digan, no sé, gramo sobre centímetro cúbico, etcétera, ¿sale? Pero las básicas es kilogramo sobre metro cúbico. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían las unidades de esto en el sistema inglés? ¿Quién sabe cuál es la unidad de masa en el sistema inglés? El slug. No. El slug es en sistema británico gravitacional. Ah, perdón, la libra. Muy bien. Entonces vamos a denotar aquí libra masa y kilogramo masa para que quede claro, ¿verdad? Ay, perdonen, apreté un botón. Libra masa, esa es la unidad de masa. ¿Cuál sería la unidad de volumen en sistema inglés? El pie cúbico. Así es, pie cúbico.
el pie es la unidad base para muchas cosas. Solo en el caso de la presión usamos la pulgada, ¿sale? Entonces, estas son las unidades base para la densidad, libra-masa sobre pie cúbico. La pregunta aquí sería, ¿saben ustedes convertir de libra-masa sobre pie cúbico a kilogramo-masa sobre metro cúbico? ¿Pueden pasar de sistema internacional a sistema inglés fácilmente? ¿Se responde con un sí o con un no? Pues ya con las tablas, pues sí. Sí. Entonces, ¿sí tienen estos valores en tablas? Sí. Muy bien. Excelente que los tengan. Quien no tenga este tipo de factores, lo único que va a hacer es que va a batallar un poquito más en algunos problemas. ¿Sale? No es obligatorio tenerlos, pero si los tienen, pues se ahorran 1 o 2 minutos, que a la hora de hacer problemas de clase, pues es muy bueno, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien, recuerden, este es sistema internacional y este de acá es sistema inglés. Ahora, hay un sistema que se llama británico gravitacional, el British, ¿verdad? Unidades británicas, y ahí la historia es un poquito diferente, solo un poquito. La unidad base no es la masa. Por ser gravitacional, la unidad base es la fuerza. Y en realidad, esta unidad de masa es derivada de la fuerza, ¿sale? El slug es una unidad que resulta de dividir la libra-fuerza entre la gravedad. Pero en sí, estas serían las unidades en sistema británico. Slug sobre pie cúbico. ¿Cómo ven? Masa sobre volumen. Está bien. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Muy bien. Y tenemos nosotros un sistema técnico que heredamos hace mucho nosotros, pero que ya casi no está en uso, no se preocupen por él, salvo que vean un libro viejito. En el sistema técnico, al igual que en el británico gravitacional, la unidad de masa no es la base, sino que la base es la fuerza. La fuerza es el kilogramo fuerza. Y la masa resulta de dividir el kilogramo fuerza entre la gravedad. A esas unidades se les llama unidades técnicas de masa. Fíjense qué nombre tan feo, unidad técnica de masa. Y estas unidades técnicas de masa se dividen entre el volumen, que son metros cúbicos. Esto está feo, de hecho esto no se usa mucho. ¿Vale? Ya está muy en desuso este tipo de cosas. Aunque el kilogramo fuerza sí lo seguimos empleando. Muy bien. ¿Cómo vamos con la densidad? Bien, profe. Muy bien. Si no hay ninguna duda, nos pasamos al volumen específico. El volumen específico se denota con V minúscula casi siempre. Y es 1 sobre la densidad. ¿Sí? Así de fácil. 1 entre la densidad. Ahora, díganme, 1 entre densidad, ¿a qué sería igual si densidad es masa sobre volumen? Volumen sobre masa. Muy bien, volumen sobre masa. ¿Recuerdan que ya habíamos platicado de las propiedades específicas? Que toda propiedad específica resulta de dividir entre la masa.
Sí, profe. Muy bien. Entonces, igual para el caso de gases y líquidos. Si la densidad era constante, pues uno entre densidad sigue siendo constante. O en caso de los gases, si la densidad es variable, pues el volumen específico también será variable. También dependerá de temperatura y presión. Muy bien. Respecto al volumen específico, ¿alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces déjenme decirles que esta definición de volumen específico solo aplica para estos dos. ¿Qué cosas, no? No aplica ni para este ni para este. ¿Cómo ven? Sí son las unidades, pero volumen específico solo aplica para los dos de arriba. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. ¿Y en los otros? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en sistema internacional, ¿qué unidades tendrían ustedes? Kilogramo masa. No, metro cúbico sobre kilogramo masa. Metro cúbico sobre kilogramo. De hecho, no vamos a decir kilogramo masa, pero ahorita sí lo escribo. ¿Sale? En el texto generalmente no pondré esa M pequeñita. O bien, pie cúbico sobre libra. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Nos pasamos al peso específico. Volumen específico es volumen sobre masa. ¿Qué creen que sea peso específico? ¿No? ¿No hay idea? ¿Es el peso sobre la masa? El peso sobre la masa, así es. Peso específico se define de una manera como peso sobre masa. ¿Cierto? Pero eso no sería solo aceleración. ¿Será? Muy bien. Entonces lo quitamos. Vamos a borrar eso. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Cómo se borra aquí? Que en los apuntes tiene peso sobre volumen. Ah, es peso sobre volumen, ¿verdad? Muy bien. En realidad es peso sobre volumen. Es cierto. No es peso sobre masa. Se me fue. Es peso sobre volumen. O bien, podemos decir que es masa por gravedad entre volumen. Y si ustedes se fijan aquí, masa sobre volumen, el peso específico es densidad por gravedad. ¿Sale? Este es el de los pocos que, aunque diga específico, no es nada más dividir entre la masa. No es cierto, dividimos entre el volumen. ¿Sale? Porque como dicen ustedes, si no me quedaría una constante, ¿no? Muy bien. Entonces, en general van a usar esta fórmula, densidad por gravedad, o esta fórmula, peso sobre volumen. ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo bien. Muy bien. Entonces, aquí viene lo bueno. ¿Qué unidades tiene el peso específico en cada sistema? Unidades de fuerza entre volumen. Sistema internacional. Newton sobre metro cúbico. Newton sobre metro cúbico. Muy bien. Sistema inglés.
Libra sobre pie cúbico. No. Recuerden que en inglés la libra masa es la base. ¿Qué resulta de multiplicar libra masa por gravedad? Resulta algo que llamamos Poundal. Sí, es algo muy curioso de los ingleses y de los estadounidenses, porque una cosa es pound y otra muy distinta es poundal. ¿Vale? Pero ellos entienden. Entonces, si multiplico libra masa por gravedad, me queda el poundal. ¿Alguna duda? Y para cualquier otra aceleración sería libra fuerza. No. Aquí vamos a hablar de que no vamos a confundir las cosas. Si tú multiplicas masa por aceleración, tienes que obtener fuerza. ¿Sale? Entonces, siempre que multipliques por la aceleración, obtendrás unidades de fuerza. No importa que sea la gravedad estándar o no. ¿Sale? Pero ahorita estamos hablando de peso. Y el peso siempre es con el valor de la gravedad. ¿Será gravedad estándar o será la gravedad de la Luna o la gravedad que hay en Zacatecas? No sabemos. ¿Sale? Pero recuerda, si multiplicas unidades de masa por unidades de aceleración, te debe dar unidades de fuerza. Eso es indiscutible. Entonces, por ejemplo, ¿qué unidades de masa tengo? Libra masa. ¿Qué unidades de aceleración tengo? Pie sobre segundo cuadrado. Bueno, pues libra masa por pie sobre segundo cuadrado me da esto. No sé si con esto quede más claro. Hola. Sí, entonces, bueno, como para lo que sería la libra fuerza, sería como un, digamos, como un equivalente a cuando hablamos del kilogramo fuerza. Así es. La pregunta es, ¿una libra masa pesa una libra fuerza? ¿Qué me responderías? Que sí. ¿Un kilogramo masa pesa siempre un kilogramo fuerza? Depende de la gravedad. Depende de la gravedad, pues. Si te fijas, es lo mismo aquí. Una libra masa pesa una libra fuerza. Es la misma pregunta, pero en lugar de decir kilos, digo libras. ¿Te fijas que es la misma pregunta? ¿Cómo ven? No sé si quede claro. Sí, profe. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros que masa por aceleración da fuerza, unidades de masa por unidades de aceleración te van a dar unidades de fuerza. Aquí lo que yo les recomiendo es que tengan bien claro cada sistema de unidades, qué unidades tiene ese sistema para la masa y qué unidades tiene ese sistema para la aceleración. ¿Sale? Y por lo tanto, deducir qué unidades tienen para la fuerza. Por ejemplo, si yo digo slug por pie sobre segundo cuadrado, ¿cuál sería la resultante de esto? Masa por aceleración, ¿qué me debe dar aquí? Una fuerza. Una fuerza que se llama libras
fuerza. ¿Sale? Ustedes no pueden pasar de masa directamente a fuerza en otro sistema. ¿Sí? Si yo tengo masa en slug, no puedo pasar a Poundal a decir cuántos Poundal es. Necesito los slug, multiplicarlos por la aceleración o por la gravedad, como quieran verlo, depende del problema. Y entonces la fuerza resultante ya la paso con mi sistema de conversión de unidades. ¿Sale? Las tablas de conversión funcionan directo, es decir, masa en un sistema convertida a masa en otro sistema. Aceleración en un sistema convertida tal vez a aceleración en otro sistema. Fuerza convertida a fuerza. Así son los sistemas de conversión. No quieran convertir masa de un sistema a fuerza de otro sistema directamente porque allí tal vez tengamos un error técnico. ¿Sale? Primero aplicamos la ley de Newton para obtener la fuerza y entonces convertimos a el otro sistema. Muy bien, ¿queda claro eso? ¿O hacemos más explicación? Quedó claro. Muy bien, esta explicación la voy a mover porque si no mi apunte quedaría todo feo. La voy a poner acá arriba. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿En qué íbamos? Ah, sí. Entonces, en sistema internacional, fuerza sobre volumen es Newton sobre metro cúbico. En sistema inglés sería Poundal sobre pie cúbico. Ahora, en sistema británico, la unidad base es la fuerza. ¿Qué unidades tenemos de fuerza en sistema británico? ¿Cuál es la unidad base de fuerza en el sistema británico? El Poundal, ¿no? No, el Poundal es la fuerza en sistema inglés. Sí, creo que les había dicho, esto es sistema internacional y esto de acá es sistema inglés. Ahí es donde está el Poundal. ¿Slug? ¿Perdón? ¿No escuché? Sería slug en el sistema británico gravitacional, ¿no? No, el slug es una unidad de masa. Lo tengo acá atrás, mira, sí es del británico, pero es masa. ¿Recuerdas masa sobre volumen aquí? Este slug es masa. ¿Sería libra fuerza? La libra fuerza, así es. La unidad base es la libra fuerza. Y al dividir entre el volumen nos queda libra fuerza sobre pie cúbico. Ahora, en el sistema técnico, que es un sistema que ya está en desuso, ¿cuál es la unidad de fuerza? ¿Kilogramo fuerza? Kilogramo fuerza. Y entonces, peso sobre volumen sería kilogramo sobre metro cúbico. ¿Cómo ven? Sencillo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, ¿recuerdan que les dije que esta definición de volumen específico solo es válida para los sistemas internacional e inglés?
Sí, ¿Qué profe. pasa con el sistema británico y el sistema técnico? ¿Cuál es la definición de volumen específico? A continuación. Ahí está. Esa es la definición de volumen específico para los sistemas gravitacionales. ¿Qué dice aquí? ¿Volumen específico a qué es igual? A 1 entre el peso específico. Muy bien. O lo pueden desarrollar. Si es 1 entre peso específico, ¿qué sería aquí? Volumen sobre peso. Volumen entre peso. Muy bien. Esta definición solo es válida para los sistemas gravitacionales. No es válida ni para este ni para este. Entonces, ¿qué unidades tendríamos nosotros, por ejemplo, en el sistema técnico? Si es 1 entre el peso específico. ¿Qué unidades tenemos en sistema técnico? Es la metro cúbico sobre kilogramo fuerza. Metro cúbico sobre kilogramo fuerza. ¿Y en sistema británico, cómo quedaría? Pie cúbico cúbico. sobre fuerza. Pie cúbico sobre libra fuerza. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me olvidó dibujar la M y la F chiquitas? ¡Ay! ¿Qué pasó allí? ¿Quién me dice? Ya no vas a hacer una fuerza. ¿Perdón? Ya no son fuerzas. No, yo nunca dije que no fueran fuerzas. Solo se me olvidó dibujar la M y la F chiquitas. Pero arriba sigue siendo masa sobre volumen, perdón, volumen sobre masa. Y abajo sigue siendo volumen sobre peso. Simplemente se me olvidó decir si eran kilos masa o si eran kilos fuerza. Pero ¿qué pasa con estas definiciones? ¿Cómo las ven? Ven iguales. Se ven igual. ¿Sale? Y este es un detalle que tienen que considerar en los sistemas y en los datos. Ustedes en los datos muchas veces tendrán que deducir en qué sistema me está hablando el problema. No siempre el problema va a decir libra masa o va a decir libra fuerza. ¿Sale? A veces el problema simplemente dirá, se aplica una carga de 500 libras. Y entonces ustedes tendrán que definir si el dato es libra masa o libra fuerza. Pero así es como se maneja. El peso específico siempre es peso sobre volumen. La densidad siempre es masa sobre volumen. Ahora, que yo haya tachado estas dos de abajo o que haya tachado estas dos de arriba, solo era para el volumen específico, ¿eh? En realidad, para el peso específico pueden utilizar cualquiera de las 4. Igual para la densidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Que todo bien, profe.
Traten de hablar un poquito más fuerte, de repente se escucha nada más como un murmullo. Muy bien. Entonces, voy a suponer que no tienen dudas porque nadie ha dicho que sí, ¿verdad? Y vuelvo a preguntar, si yo les hablo de densidad o les hablo de peso específico, ¿son propiedades diferentes o son la misma propiedad? Pues dijo que son la misma propiedad, pero con diferente perspectiva. Así es, estas tres propiedades son la misma. En ocasiones se les dará el dato de peso específico, en ocasiones se les dará el dato de densidad, en ocasiones el dato será el de volumen específico, y por si no fuera suficiente, hay otra propiedad que es exactamente la misma propiedad. ¿Sale? Hay una más. Ay, perdonen. No sé por qué se fue tan abajo esto. Vamos a ver. Esta es la otra propiedad que vamos a manejar y que es la misma, es exactamente la misma. Densidad relativa. ¿A qué se refiere densidad relativa? ¿Qué significa relativo? ¿Que no aplica para todo? No. Por ejemplo, ¿han escuchado velocidad relativa? ¿Nunca han manejado el término velocidad relativa? Sí. ¿Qué es la velocidad relativa? La velocidad vista desde un punto. ¿Se trabó un poco? ¿Puedes hablar más fuerte? La velocidad vista desde un determinado punto. No. No es la definición que busco, porque vista desde un punto puede ser tanto absoluta como relativa, depende del punto. ¿Sale? Entonces, lo que tú me estás definiendo es un poco ambiguo. No sé si es absoluta o relativa lo que tú me dices. ¿Sí? La velocidad vista desde un punto fijo, por ejemplo, no es relativa. No, hay otra definición. Es muy básica también. ¿Cómo se define o cómo se calcula la velocidad relativa? Se me olvidó. Es como cuando estudiamos la velocidad de, por ejemplo, de un tren, pero el tren está en movimiento y nosotros fuera del tren. Otra vez es algo ambiguo. Porque si yo estoy afuera del tren, podría ser que la velocidad sea absoluta, de todas maneras. O podría ser que sea relativa, depende cómo estoy yo afuera de ese tren. ¿Sale? No se trata de eso. Básicamente les voy a decir, porque pues no debemos entretenernos en cosas que no son, ¿verdad? La velocidad relativa se mide de un cuerpo respecto de otro. Eso se llama velocidad relativa. ¿Sale? Velocidad de un cuerpo respecto a la velocidad de otro. ¿Le suena?
Sí, algo. Por ejemplo, si yo digo velocidad de A respecto de B, ¿qué significa? La velocidad de A menos la velocidad de B. Bueno, eso es en matemáticas y en palabras en el español significaría la velocidad de A vista desde el cuerpo B. ¿Sale? Pero sí, ahí la calculan con una resta. Pero como les decía, no es lo que estamos estudiando, solo era para sacar la definición. La definición es la velocidad de un cuerpo respecto de otro. Eso es velocidad relativa. ¿Qué es densidad relativa? Va a ser la densidad de un cuerpo respecto de otro. ¿Cómo ven? Densidad relativa. Densidad de un cuerpo respecto de otro. ¿Les convence o hay dudas? Sí, está bien. Bueno. Entonces, ¿no se les olvida esa definición? Hola, hola. No, ya no. A ver, díganmela. La densidad de un cuerpo respecto de otro. ¿Qué es la densidad relativa? Profe, no sé si solo sea yo, pero se le trabó un poco. Muy Se está bien. cortando mucho el audio. Densidad relativa, bien me dicen, ¿sale? A veces ponen aquí aparatos a funcionar y hay ruido. 1, 2, ¿cómo vamos? ¿Se escucha bien? Ya se escucha mejor, profe. Muy bien, decíamos, la densidad relativa es la densidad del cuerpo entre la densidad de otro cuerpo, ¿cierto? Ahora, en nuestra definición vamos a utilizar la densidad de un cuerpo muy específico, muy usado por nosotros. ¿Pueden decirme cuál fluido o cuáles fluidos son más utilizados por el hombre desde tiempos de los cavernícolas? ¿Qué fluidos usamos más? El agua. El agua. El agua y el aire, El ¿verdad? aire. Muy bien, ahora, de esos dos, ¿cuál tiene densidad que podríamos considerar constante? El agua. El agua. Muy bien, entonces vamos a utilizar la densidad del agua en esta definición. Vamos a ver, densidad del agua. ¿Quién me dice cuál es la densidad del agua? Por 100 gamepuntos, ¿cuál es la densidad del agua? 1. La densidad del agua es 1. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, lo investigué ahorita. Lo acaban de investigar, a ver. Densidad del agua es 1 kilogramo sobre centímetro cúbico. Híjole, nada más que esto no está en sistema internacional. ¿Cuál es la unidad de base del sistema internacional? Kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, ¿pueden convertir esto a kilogramos sobre metro cúbico? A mí en el sistema internacional lo busqué en internet y me sale como 997 kilogramos sobre metros cúbicos.
Ah, carambas. No es el dato que buscamos. Ahora, aquí hay algo que me causa ruido. ¿Sí es 1 kilogramo sobre centímetro cúbico? No, creo que dijo 1 gramo. 1 gramo, ¿verdad? Déjenlo corrijo. Debe ser 1 gramo. Luego andamos con cosas extrañas. Muy bien. No, el dato de 1 gramo está bien. Y ese de 997, luego lo vemos. ¿Sale? Pero no es 997 la que yo busco. Conviertan gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué número debe ir aquí? Si habían hecho su tarea de conversión, ¿verdad? Cualquiera debe saber cómo se convierte gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico. Digo, ¿cuántos gramos tiene 1 kilogramo? ¿No sabemos? Es 1 kilogramo sobre metro cúbico. No lo adivinen. Búsquenlo o calcúlenlo, pero no lo adivinen. ¿Cuántos gramos tiene 1 kilogramo? 1000. 1000. Muy bien. ¿Y cuántos centímetros tiene 1 metro? 100. 100. Bueno, pues con eso debería bastarles para poder convertir esto. ¿Vale? Si tienen problemas para convertir esto, les auguro un futuro muy negro en esta materia. ¿Vale? Tienen que saber convertir estas cosas y por eso era la tarea anterior. ¿Saben que solo es hacer la tarea? No, hay que tener su tabla de propiedades y de conversiones, ¿verdad? Bastante, pues así como que a la mano, ¿sí? El profe me pide convertir esto, aquí está la conversión y rápidamente la aplicamos, ¿sale? Ahora, tuvieron mucho tiempo incluso para buscar en internet. ¿Cuál es la densidad del agua? Muy bien. ¿Quién me dice? Profe, ¿no es 1000 kilogramos sobre metro cúbico? ¿No es o sí es? Sí es. Ah, muy bien. ¿Vale? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Correcto. Esta es la densidad del agua que vamos a utilizar. Ahora, hace ratito alguien me dijo, no 1000, dijo 997. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí era algo así? Sí, pero se usa así redondeado, ¿no? No es por redondeo. ¿Qué valor dijiste? Había dicho 997. ¿Así, sin decimales? Sí. Muy bien, vamos a ver qué pasó aquí. Vámonos a la tabla T8 de sus anexos. ¿Qué pueden ver ustedes aquí en esta tabla? Que todo está respecto a la temperatura. Muy bien. ¿Qué pasa con la densidad del agua? Ah, por cierto, esta es una tabla que viene desde España, en donde el decimal es la coma y el separador de miles es el punto. ¿Sale? Tengan cuidado con eso, no se vayan a confundir por las comas y los puntos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a 22 grados Celsius o a 24?
¿qué densidad tiene el agua? 997.2. Creo que era el dato que nos habían dicho, ¿no? ¿Sí? Confirmen o corrijan. Creo que sí. El que salía en San Google. Bueno, pues ese Google les falló un poquito. Si usan ese valor para la densidad relativa, les va a salir diferente y a lo mejor en el Moodle la respuesta les baja puntos por la precisión, ¿verdad? ¿Qué valor dije yo que íbamos a utilizar? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. ¿A qué temperatura son 1000 kilogramos sobre metro cúbico? A 4 grados centígrados. A 4 grados Celsius, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a anotarle aquí que la densidad relativa de un fluido X se va a calcular como la densidad de ese fluido X entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. ¿Sale? Esta es la definición de la densidad relativa. ¿Cómo ven? ¿Y cuál es la densidad del agua a 4 grados Celsius? 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. ¿Qué tan difícil es dividir entre 1000? Fácil. Fácil. Por ejemplo, si yo digo 857 entre 1000, ¿lo pueden hacer sin calculadora? Recorrer el punto 3 posiciones. Bueno, entonces vamos a usar ese valor. Pero ese valor es únicamente ¿en qué sistema? ¿En qué unidades está esto? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué sistema es? El sistema inglés. Digo, internacional. ¿Inglés? Internacional, ¿verdad? Muy bien. ¿Sale? Esto es en sistema internacional. Ahora, ¿qué pasará con los sistemas inglés y británicos? ¿Sale? Vamos a tener que el dato ya no va a ser 1000. La pregunta sería si sé cuánto vale para poder calcular esta densidad relativa. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ustedes saben que la densidad del agua a 4 grados Celsius es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sale? Ahora, la de 1 gramo por centímetro cúbico como que me queda un poco de duda. ¿Sale? Vamos a hablar un poquito de historia, es decir, de antes de que ustedes nacieran. ¿Recuerdan que les dije que existía un sistema que se llamaba técnico? Bueno, pues hay muchas cosas que existían y que se usaban diferente que ahora. ¿Saben cómo se calculaba antiguamente, es decir, hace como unos 100 años o hace como 30 años? ¿Cómo calculábamos 1 kilogramo de masa? Un kilogramo. ¿Lo comparaban con 1 litro de agua? Ah, muy bien. 1 kilogramo se comparaba con 1 litro de agua. Y 1 litro de agua es 1 decímetro cúbico de agua. ¿Sí? 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, esto se consideraba antiguamente. De hecho, por sobre metro cúbico. Esto era lo que se consideraba. ¿Sale? ¿Cómo ven?
Pero después, masa, en términos de números de átomos de no sé qué material, si alguien puede buscar la definición de masa actual del sistema internacional, definición de masa del sistema internacional. ¿No? ¿Se nos acaban los datos? La definición de masa, profe. Así es, definición actual de masa, sistema internacional. Bien, en la antigüedad, se calculaba con un peso patrón. Sí, ese peso patrón estaba en un lugar muy específico de Francia, en el Instituto de Pesos y Medidas. Y entonces, ¿qué creen que tenía que hacer una persona que fabricaba básculas para poder generar sus básculas con sus pesitas de 500 gramos, de 1 kilogramo, etcétera? ¿Qué tenía que hacer? Calibrarla. ¿Librarla? ¿Cómo librarla? Calibrarla. Calibrarla. ¿Y con qué lo calibraba? Con las mediciones de allá. Ajá. Así es. Tenían que mandar verificar sus patrones propios con el patrón internacional de 1 kilogramo. ¿Sale? Ese peso patrón se mantenía a una temperatura específica y presión específica controladas en ese instituto. ¿Sale? Entonces, pues salía un poco caro, ¿no creen? Y más o menos lo mismo salía de caro cuando usábamos el metro patrón, porque el metro patrón tendrían que ir a checarlo ustedes hasta Francia. No sé si ya encontraron la definición o la nueva acepción del kilogramo según el sistema internacional. ¿No? Hola, hola. Miren, aquí está. No sé por qué se tardan tanto. Bueno, aquí dice lo que ya les dije, ¿verdad? La definición del kilogramo, ¿verdad? Un cilindro de platino e iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. ¿Cómo ven? Aquí la tengo, profe. ¿Cómo va? Dice que en 2019 la definición pasó de estar ligada con la constante de Planck, que describe los paquetes de energía emitidos en una forma de radiación. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva definición? Aquí está la constante de Planck. Dicen muchas personas que no nos basemos en Wikipedia, que porque es falsa y que cualquiera le escribe. Pero por el momento vamos a tomarla, ¿sale? Vean, 1 kilogramo se define como la constante de Planck entre este numerote. ¿Cómo ven?
Fácil, ¿no? Entonces dice aquí que con la constante de Planck se vuelve a definir el kilogramo. Se define en términos atómicos. Por si no nos quedó claro, lo que pasa aquí es que son términos atómicos. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que no tenemos que ir hasta Francia, porque los átomos se comportan más o menos igual aquí que allá. ¿Sale? Sí. Esto sí, tienen que ir a un instituto de física para corroborar esas cosas o algún laboratorio que tenga las máquinas apropiadas para checar esos paquetes de energía. ¿Cómo ven? ¿Interesante? ¿No? ¿Aburrido? ¿Sí? Bueno. Entonces, así como cambió la definición del peso, pues fíjense que como esto depende de la masa y cambiaron el kilogramo patrón, ¿qué creen que pasó con este valor de la densidad del agua? ¿Qué pasó con este valor de la densidad del agua? ¿Qué piensan ustedes que pasó cuando se actualizaron las definiciones de las masas? Cambió. Al hacer mediciones exactas, porque también cambiaron los aparatos y se hicieron más exactos, resulta que a 0 grados no nos da 1000 kilogramos sobre metro cúbico. A 0 grados nos da, ¿cuánto dice aquí? 999.8. Es 999.8. Ese es el valor de la densidad a 0 grados. ¿Sale? Entonces se buscó dónde era la densidad del agua máxima y de hecho antes también la gente pensaba que el agua tenía densidad máxima a 0 grados. ¿Sale? Es una creencia que ya vimos que estaba mal. A 0 grados cambiamos de líquido a sólido en el agua. Pero no es la densidad máxima del agua. Mediciones más exactas nos dicen que la densidad máxima del agua es a 4 grados Celsius y es la que vamos nosotros a darle el valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo ven? Este es el valor máximo de la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, para condiciones de presión estándar y según lo que vemos en esta tabla. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Ya nada más para terminar, antes de que se vayan, tenemos una definición similar que se llama, perdón, no es peso. Se llama gravedad específica. ¿Cómo ven? ¿Sí lo apunté bien? ¿Gravedad específica? Sí, profe. Muy bien. La gravedad específica, o SG para los cuates, se define como el peso específico entre el peso específico del agua a 4 grados Celsius. ¿Cómo ven? Y son lo mismo. Con eso terminamos.
Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Ok, profe. Hasta luego, Gracias, que estén Fran. bien.